En este tutorial te voy a enseñar a hacer fotos con el móvil utilizando objetos que podéis tener por casa. Una de las cosas que voy a utilizar hoy es este neceser. Con este efecto brillante me genera unos efectos fotográficos muy interesantes, así que vamos a utilizarlo. Donde lo vais a ver más es en la sombra, ¿vale? Esto lo tenéis que tener en cuenta cuando reflejéis la luz, por ejemplo, con un espejo, con un plástico, lo podéis hacer con un montón de cosas. Vais a ver que el efecto se va a ver muchísimo más en la sombra. Cuanto más lejos pones el objeto de la persona a la que vas a fotografiar, más se difumina el efecto. Fijaos. Aquí se ve muchísimo y aquí se va difuminando. No tengáis miedo, o sea, probad hasta que salgan cosas interesantes. Otro de los objetos que vamos a utilizar es uno que seguro que vosotros tenéis por casa, que son unas gafas de sol. Si están un poquito teñidas de color, como en este caso que son súper naranjas, me van a ayudar mucho más a generar efectos creativos. En este caso la voy a poner delante de la lente y puede incluso como generar solamente la mitad del espacio en color y la mitad sin color. Lo que te recomiendo en este caso es que tanto la exposición como el enfoque lo dejes bloqueado, porque al meter un elemento te va a intentar todo el rato reenfocar, entonces te va a salir desenfocada la imagen o te va a generar cosas raras. Ahora vamos a probar con las mismas gafas a hacer un efecto diferente. Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando utilizas cualquier objeto reflejando la luz es la forma que tiene. En este caso, una sombra redonda, pero las patillas también generan sombras, entonces las he tenido que mover, he tenido que ir buscando un ángulo bonito para que la patilla no genere demasiada información. Lo que vamos a utilizar ahora es un film de estos que valen para la cocina y vamos a hacer un efecto súper chulo. Entonces lo que he hecho es echar el agua aquí en el plástico y lo que voy a hacer es que voy a ver qué efecto hace cuando yo pongo la cámara cerca, lejos, cuando enfoco las gotas, cuando la enfoco a ella. Vamos a jugar. Y por último lo que voy a hacer es que vamos a abrir aquí un agujero para que salga el ojo y todo lo demás quede como desenfocado. Espero que os guste el resultado. Si os ha gustado este tutorial, no os olvidéis de seguir a Doméstica y a mí en redes sociales, y si os interesa hacer fotos con el móvil de retrato, podéis hacerlo a través de mi curso online en Doméstica.